actualmente el eje económico de esta nueva configuración global es Asia-Pacífico, donde se está concentrando la mayor cantidad de riqueza, en estos 15 países que veíamos en la Asociación Económica Integral Regional, que básicamente, bueno, en esa región se comercia, 1 de cada 3 dólares, en el mundo, para que nos demos solo una idea. Entonces, con esto en mente, vamos a ver hoy 2 tendencias que también están, marcando la pauta en muchos sentidos y nos van a influir a la hora de tomar decisiones en todos los ámbitos, pero en este caso específicamente en el plano financiero, ¿no? Bueno, quiero empezar con esta frase porque me parece sumamente, esclarecedora, ¿no? Henry Kissinger, para quienes no lo conozcan, fue durante 30 años el eje de la política exterior de los Estados Unidos. Se le conoció principalmente con el gobierno de Richard Nixon, allá por los años principios de los años 70, finales de los 60, principios de los 70. Henry Kissinger, para que nos demos una idea de la importancia que tuvo, eh, fue asesor, de política exterior y también secretario de Estado. Fue el artífice del acercamiento de Estados Unidos con China, allá por los años 70, cuando Estados Unidos consideraba que acercarse a China le podría generar frutos en el futuro, sobre todo para dividir el bloque comunista. Si Estados Unidos tendía la mano a China, la Unión Soviética y China podrían entrar, si no en conflicto, al menos en una especie de eh, distanciamiento que efectivamente ocurrió, y esto disminuiría el poder de la Unión Soviética frente a los Estados Unidos. Y bueno, al final el tiempo les dio la razón y la estrategia funcionó tanto que a finales de los 80 la Unión Soviética desapareció, dejando a Estados Unidos libre en el liderazgo del mundo. Bueno, Henry Kissinger, que falleció hace relativamente poco tiempo, todavía estaba vivo, falleció a los 100 años, por cierto, una vida bastante larga. Estaba vivo y, como dice, vivo y coleando en la pandemia, estaba activo dando conferencias. Y esta es una frase de 2020, en plena pandemia, en donde nos dice Henry Kissinger, la pandemia ha provocado un renacimiento de la ciudad amurallada. Entendamos ciudad amurallada como estos países que ya tienen cierto recelo de abrirse tanto al mundo y que tratan de establecer ciertos límites a esa apertura en una época en que la prosperidad depende del comercio mundial y el movimiento de personas. Justamente el comercio mundial y el movimiento de personas y de capitales sobre todo fue la tesis de la hiperglobalización que Estados Unidos lideró durante 30 años. La idea de que tú podías moverte a cualquier lugar en donde hubiera trabajo o donde hubiera oportunidad de vida para ti y también mover tu capital hacia cualquier territorio que te pudiera dar los rendimientos que tú buscabas. Esa era un poco la idea también, que tú pudieras obtener los recursos materiales, los artículos de consumo, los servicios que tú necesitabas en cualquier parte del mundo bajo el criterio de la alta rentabilidad, es decir, ir o comerciar en aquel país en donde fuera más barato hacerlo. Esa lógica con la pandemia se rompió. Eh, no es que haya ocurrido todo en la pandemia, como lo vimos la semana pasada, sino que fue una acumulación de elementos, de sucesos, de factores, los que nos llevó a esta situación. Lo que hizo la pandemia fue acelerar todos esos procesos que ya se venían dando en los últimos años. Y Henry Kissinger, con esa mirada aguda que siempre tuvo, lo señala con toda claridad. El mundo, con la pandemia, estaba entrando en una nueva etapa. Ya vimos, la semana pasada el tema de la fragmentación, la regionalización, ya vimos también el tema de del eje económico en Asia. Hoy vamos a ver un concepto que debemos tener muy presentes en nuestra lógica de toma de decisiones. La seguridad económica se está convirtiendo en el nuevo paradigma para los países, para las empresas, para las cadenas productivas, para las cadenas de generación de valor. ¿Qué es esto? Bueno, esto de la seguridad económica no lo digo yo, esto hay varios medios de comunicación especializados, analistas internacionales que lo han venido apuntando, asesores económicos de los países que están observando esta dinámica. Por ejemplo, en esta
observamos en estos recortes cómo el tema de la seguridad económica comienza a posicionarse en los titulares como un elemento necesario para los países y las agrupaciones de países como la Unión Europea, eh, frente al crecimiento que está teniendo China o los retos que se plantean en términos de construcción de poder nacional, ¿no? La defensa colectiva de Europa depende de la seguridad económica y la estabilidad social, para que nos demos una idea, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la seguridad económica? Durante la Guerra Fría, que duró entre 1950 y 1990, el criterio principal que utilizaron los Estados Unidos para el comercio, para las relaciones internacionales, fue el criterio de seguridad nacional. Básicamente todo pasaba bajo la óptica de la seguridad nacional. ¿Qué es esto de la seguridad nacional? Pues, por ejemplo, para hacer algo muy práctico, Estados Unidos no comerciaba con la Unión Soviética ni con los países del bloque comunista por varios factores. Uno, porque el comercio con ellos, es decir, comprarles a estos países materias primas o productos, implicaba enriquecer de alguna manera sus economías, contribuir a ese enriquecimiento de sus economías. Otra cosa era y enriquecer sus economías, pues obviamente significaba hacerlos fuertes y poder luego que ellos enfrentaran el poder de los Estados Unidos, ¿no? Otro elemento de seguridad nacional era que no se comerciaba, por ejemplo, con ellos, no se les vendían artículos de tecnología por el temor de que pudieran utilizar esa tecnología luego en contra de Estados Unidos y sus aliados. Pues eran criterios básicos de seguridad nacional que prevalecieron durante toda la Guerra Fría. ¿Cuándo comienza a romperse esto? Cuando China aparece como un agente que puede ayudarle a Estados Unidos en su carrera contra la Unión Soviética, pero además de ello, que China se vuelve en un gran taller en donde básicamente se produce todo lo que se consume en el mundo. Y esto comienza a cambiar el criterio de seguridad nacional hacia un nuevo criterio que se acelera cuando la Unión Soviética cae, que es el criterio de rentabilidad económica. Ya no era el recelo que tenían los Estados Unidos porque se hiciera fuerte o rico a sus enemigos, porque esos enemigos ya no existían después de la caída del muro de Berlín y del bloque comunista. Como ya no existían, entonces el criterio que ahora imperaba era el criterio de rentabilidad económica. Es decir, que el capital, que las empresas se movieran a aquellos países libremente en donde fuera más rentable producir. Y así es como vimos primero que bajaron de Estados Unidos a México, a Centroamérica, y luego con la incorporación de China en la Organización Mundial de Comercio, que fue un asunto que generó todo un terremoto en términos económicos y comerciales, esos capitales y esas empresas comenzaron a instalarse en China. ¿Por qué? Porque en China era mucho más barato producir. Y por eso gran parte todavía hoy de los productos que nosotros consumimos, y basta con que nos demos una vuelta por el Costco, cuando nos demos una vuelta por cualquier tienda de los centros comerciales que hay en otras ciudades, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los productos están fabricados en China y eso es por una cuestión de rentabilidad económica. Entonces, el nuevo paradigma que hoy se está configurando, porque China ya es muy fuerte y está compitiéndole muy fuerte a los Estados Unidos, y Estados Unidos ya no desea esa competencia tan fuerte de China, es el criterio de seguridad económica. No es la seguridad nacional de la Guerra Fría, no es la rentabilidad económica de la hiperglobalización, es una conjunción de ambos. Tenemos por ahí un micrófono abierto que está interfiriendo. Ok, gracias, muy amable. Eh, entonces, es la unión de los dos, seguridad económica. Ese es el concepto que hoy se está aplicando en Estados Unidos, Europa y otros países. ¿Qué es esto de la seguridad económica? Lo podemos definir de esta manera. Es la capacidad del Estado para proteger y promover los sectores económicos que contribuyen al bienestar de la mayoría de la población. Es decir, eh, ya no es que Estados Unidos o cualquier país diga, no me importa dónde se produzca, no me importa quién le tenga que comprar, siempre y cuando sea barato, que vengan a vendernos lo que nos tengan que vender. No, ahora ya hay un criterio de selección, ya hay un criterio de restricción, en donde dicen,
no podemos seguir con esta lógica de libre comercio como está, necesitamos proteger y promover ciertos sectores dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque esto es lo que contribuye al bienestar de la mayoría de la población. Y entiéndase como bienestar también criterios de seguridad y criterios en donde, por ejemplo, Estados Unidos está viendo a China, que tiene caballos, lo que le podríamos llamar caballos de Troya, como TikTok, ¿no? Para Estados Unidos, TikTok se ha convertido en un caballo de Troya, tanto así que la autoridad reguladora en los Estados Unidos está emplazando a TikTok para que, si quiere seguir operando en los Estados Unidos, necesita vender la compañía en los Estados Unidos a una empresa estadounidense. ¿Por qué? Fíjense qué interesante, porque están considerando que TikTok tiene muy fuertes vínculos con el Partido Comunista Chino y eso puede representar una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un tema interesante porque estamos vinculando los dos conceptos, la seguridad económica. Sí que sigue existiendo TikTok. TikTok es un ecosistema de generación de valor, pero no bajo el esquema que está operando ahorita. Tiene que transformarse. Algo similar ocurrió con Huawei. No sé si recuerdan, hace 2 años o 3, Huawei estaba llamado a convertirse en la principal compañía productora y vendedora de aparatos celulares. Incluso estaban ya por superaron a Apple y están por superar a Samsung. ¿Qué pasó? Que por un criterio de seguridad económica, los Estados Unidos deciden vetar a los aparatos Huawei de su venta en los Estados Unidos y que las plataformas, por ejemplo Google, ya no permitan descargar aplicaciones para aparatos Huawei. Y esto cambia la dinámica. Un poco el mismo patrón que se sigue ahora con TikTok. Eh, Sospechar que la compañía Huawei, propiedad de un ciudadano chino que durante algún tiempo fue integrante del Ejército Popular de Liberación de China, considerar que es un elemento que pudiera generar en los Estados Unidos una amenaza a la seguridad. Otro criterio de seguridad económica, no sé si lo sepan, pero en la frontera de México con los Estados Unidos hay una franja de varios kilómetros, no recuerdo exactamente cuántos, en los cuales no se puede instalar ninguna empresa de telecomunicaciones china, porque Estados Unidos no lo permite, por una cuestión de seguridad. Entonces, aquí les he puesto 3 ejemplos de cómo el concepto de seguridad económica se está aplicando ya y estamos viendo cómo está transformando la relación entre todos los países, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos, Europa y otras naciones están dentro de esta lógica de la seguridad económica? Estas 2 gráficas, creo que lo muestran muy claramente. Del lado derecho tenemos el índice de riesgo geopolítico, cómo se ha venido incrementando en los últimos, años. Fíjense muy bien, en azul es el riesgo geopolítico en términos de guerra, el amarillo en todo lo que tiene que ver con, cuestiones militares, y todo lo que son, terrorismo está perdiendo peso, si se fijan, y está ganando peso el tema de la guerra entre estados y el tema de las tensiones geopolíticas y militares. ¿Cuándo tuvimos los grandes picos de riesgo geopolítico? Pues obviamente cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas. Eso fue un pico, pero motivado precisamente en un solo evento y un evento que tenía relación con el terror. Luego se declara la guerra contra el terrorismo en aquella época y bueno, tuvimos todavía ahí 2 picos importantes. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que el riesgo ya no viene tanto de grupos insurgentes, grupos terroristas, que no forman estados en sí, sino que ahora estamos viendo disputas entre países, algo que no habíamos visto pues prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos guerras de países invadiendo a otros, como es el caso de Rusia a Ucrania o el caso de la guerra entre Israel y los territorios palestinos, solo por mencionar 2 casos, ¿no? Y bueno, esto ha llevado, bajo el criterio de seguridad económica, a la implementación de restricciones al comercio internacional. ¿Qué son las restricciones? Pues básicamente son aranceles, subsidios o embargos de exportaciones que ocurren en el comercio internacional. Básicamente todo aquello que impide que el libre comercio internacional fluya como había venido fluyendo en los últimos años. Y fíjense cómo en los últimos 3 años, hasta 2023,
se disparó considerablemente el número de restricciones, principalmente en el intercambio de bienes, en el intercambio de productos, pero también un poco en inversiones y también un poco en servicios, ¿no? Esto es hasta 2023. En 2024 también se tuvo un un incremento de restricciones y en 2025 vamos a tener, con los aranceles que está aplicando Donald Trump, y ya empezó a aplicar, vamos a tener el punto máximo en los últimos 60 o 70 años, básicamente, ¿no? Hasta aquí no sé si hay alguna duda para continuar. Si no, bueno, podemos dejar preguntas al final, pero si hay algún concepto que quieran comentar o quieran preguntar, con toda confianza pueden hacerlo, ¿no? Bueno, este es el índice de incertidumbre en la política económica. Esto es un análisis que se hace periódicamente. eh, Básicamente se hace una búsqueda en los documentos oficiales de los gobiernos que tienen que ver con política económica y en los documentos oficiales de las instituciones internacionales que garantizan el sistema financiero y económico del mundo. Y se revisa qué tantas menciones hay en esos documentos de la palabra crisis y de la palabra riesgo y de la palabra ruptura o todas aquellas palabras que pueden tener definiciones nocivas o pueden alterar el comercio internacional o pueden generar estrés en la economía global. Y lo que el indicador ha detectado es que en los últimos años, como se puede apreciar en la gráfica, las menciones de crisis, de incertidumbre, de inestabilidad económica han ido en aumento. Y esto tiene que ver por todo lo que platicamos en la clase pasada, ¿no? Este es el último reporte del Foro Económico Mundial. eh, es un reporte que hacen también cada año sobre el riesgo geopolítico o el riesgo global, ¿no? Básicamente ellos, en el Foro Económico Mundial, lanzan una serie de encuestas y sondeos a especialistas en distintas áreas, analistas de la situación económica del mundo y de la situación geopolítica, y les preguntan cuáles son los elementos que ellos ven de mayor posibilidad de causar disrupción en el sistema económico. Y estos son los hallazgos, estos son los resultados. En 2025, el principal riesgo que ven este grupo de analistas, que son decenas, son cientos de analistas, es los conflictos armados entre estados. 23%, o sea, casi una cuarta parte de los entrevistados ven que mencionaron a los conflictos entre estados como el principal riesgo. Segundo, el tema de eventos climáticos extremos, 14%, algo que ya es un hecho. Sequías severas, inundaciones, incendios forestales, falta de agua, estrés hídrico, etcétera. Una serie de eventos que ocasionan también trastornos importantes y que veremos más adelante como una de las tendencias que les voy a contar en estas clases, ¿no? El tercero es la en confrontación geoeconómica, es decir, lo que estamos viendo en la configuración de los bloques económicos que están cerrándose, digamos, al comercio global o que están privilegiando el comercio dentro de estas regiones. Esto lleva a una confrontación geoeconómica en un 8%. El cuarto es la desinformación o la mala información que abunda actualmente en redes sociales. Esto es muy relevante para lo que nosotros estamos haciendo en el aspecto financiero. Tenemos que tomar en cuenta que hoy por hoy no se puede fiar de cualquier información que esté en el ciberespacio. Hay que verificar, hay que tomar decisiones basándonos en contraste de fuentes, en información verificable. Si no, los errores pueden llegar muy fácilmente. Y bueno, los voy a dejar en el quinto, hay otros, pero el quinto
elemento de disrupción para 2025 es la polarización social, que es algo que hemos visto en los últimos años, motivado principalmente por el incremento en la brecha de desigualdad económica y social. Eh, un porcentaje muy pequeño de la población cada vez concentra más recursos económicos, mientras eh, un porcentaje cada vez mayor posee menos recursos económicos. Esto está generando una polarización social que se está traduciendo en disrupciones políticas y económicas. Bueno, antes de pasar a la segunda tendencia que les quiero mostrar el día de hoy, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. eh, ¿Cómo vamos? ¿Alguien que me lo señale cómo vamos? ¿Se está entendiendo? Sí, todo claro, Arturo. Esos indicadores de incertidumbre y el del riesgo, ¿de dónde los podemos sacar? Dame un segundo. El de riesgos es el reporte es del Foro Económico Mundial, Mm, el World Economic Forum, ¿ok? gracias. Y esta es una publicación que se hace eh, mes con mes sobre índice de política económica, perdón, índice de incertidumbre política económica. Y esto lo publican varios medios especializados, por ejemplo, The Economist, el Financial Times también, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, la segunda tendencia que quiero compartirles el día de hoy es esta, ¿no? Estábamos en un proceso de construcción de un mundo multipolar. ¿Y qué es esto del mundo multipolar? No sé si lo hayan escuchado mencionar por ahí. No lo digo yo, lo están mencionando medios especializados, sino, y el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo ha dicho. Eh, por ejemplo, aquí desde 2023 viene hablando de cómo estamos avanzando hacia un mundo multipolar. China y Rusia están eh, muy enfocados y alineados en la construcción de este mundo multipolar. ¿Y qué es esto? Lo podemos definir en términos muy sencillos y les recomiendo que se graben muy bien este concepto y esta definición porque lo vamos a ver cada vez con mayor frecuencia. Básicamente es la existencia de un orden internacional con varios polos de influencia, desarrollo y poder. Recuerden que venimos de un mundo en donde había solo un líder, Estados Unidos. No tenía rival, no tenía competidor de peso. Hoy existen varios competidores y varios rivales que reclaman un espacio de poder dentro del mundo. Y ese espacio de poder lleva a la construcción de un mundo en donde ya no es un solo líder, sino que hay distintos líderes que tratan de equilibrar sus fuerzas y reclamar sus espacios de influencia. De 1950 a 1990, en la época de la Guerra Fría, tuvimos lo que le llamamos el mundo bipolar. El mundo capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el mundo comunista, encabezado por la Unión Soviética. Ese mundo comunista colapsó en 1990 y pasamos a la etapa del mundo unipolar bajo los lineamientos de Estados Unidos desde los 1990 a 2020 más o menos. Este mundo unipolar tuvo su carta de función en la pandemia, aunque venía ya deteriorándose años atrás, y hoy estamos entrando en esta nueva etapa de un mundo multipolar, en donde estamos observando varios poderes, y aquí se ve claramente, por ejemplo, en América, Estados Unidos, que está buscando, la ortografía está así porque es tomado de un análisis en portugués. Tenemos a los Estados Unidos con su área de influencia que es América, y está Estados Unidos con Donald Trump volviendo a América, reforzando su presencia en América. Esto es muy interesante porque China en los últimos años ha tenido mucho empuje en América Latina y ha hecho de varios países de América Latina sus principales socios comerciales.
o bueno, más bien estos países han hecho de China su principal socio comercial. Tenemos a Europa con muchos problemas, la Unión Europea, que busca mantener un área de influencia en África, le está costando mucho trabajo, tanto así que varios regímenes de África están expulsando a los restos de las fuerzas europeas que quedaban de la época de la colonización en África, los están expulsando mm, completamente. Y esto le cuesta mucho trabajo a Europa mantener su área de influencia en África. Y China, ya lo veíamos en este bloque que está construyendo, bloque económico que abarca Asia-Pacífico, y bueno, intentaría hacerlo también con la India, pero la India, que es un poder en sí mismo, se resiste porque también quiere construir sus propias áreas de influencia, ¿no? Queda por acá Rusia también, con todo el espacio exsoviético. Y esta línea negra es lo que se conoce la línea que divide al norte global, que es este, con el sur global, que básicamente son los países emergentes o no desarrollados o no tan desarrollados como América del Norte y Europa. Esa es la línea que divide al norte global del sur global. Esto es lo que se llama el mundo multipolar. Ahora, ojo con esto, no son bloques cerrados, no son espacios aislados, están en constante interacción unos con otros. Hay países de un área de influencia que tienen lazos con países de otra. eh, Hay enemistades y conflictos, tensiones diplomáticas y económicas dentro de los propios espacios. O sea, es decir, es complejo, no es algo que sea eh, tajante y determinante. Es algo que tiende a ser muy flexible y eso lo vuelve eh, difícil a veces de identificar y de definir. Eh, hay, 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 hay cosas que de pronto tenemos que tomar en cuenta para no construir una idea falsa de este mundo multipolar, como si fueran bloques completamente cerrados. No, no lo son. Son bloques que interactúan constantemente y que dentro de ellos mismos tienen ciertas diferencias también, ¿no? Un ejemplo muy claro del surgimiento de este mundo multipolar son los BRICS. ¿Han oído hablar de los BRICS? Estos países originalmente pues eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hoy se han sumado otros países a los BRICS. Básicamente los BRICS nacieron para plantar cara al G7. El G7 históricamente era el club de las 7 potencias más industrializadas del mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. ¿Sí? ¿Quiere hablar? ¿Cuál? Ah, tuvimos un antes. Joel, sí, ok. Pensé que ibas a preguntar algo, ¿no? ¿Verdad? No. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, estos BRICS surgen para, como una alternativa al G7. El G7 detectaba y determinaba muchas políticas a nivel global. China promueve los BRICS junto con Rusia para hacer un contrapeso al G7 y, y tener una concepción de desarrollo económico distinta a la que el G7 viene articulando. Y la verdad es que les ha funcionado y han ido sumando, por ejemplo, los que están aquí como en rosa. Irán ya forma parte de los BRICS, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía forman parte de los BRICS. Argentina se sumó cuando todavía era Alberto Fernández presidente, ya con Javier Milei. Javier Milei se ha desistido de incorporarse al club de los BRICS. Los BRICS tienen como objetivo principal eh, la construcción de este mundo multipolar y también disminuir el peso del dólar como moneda de reserva y como moneda de uso en el intercambio comercial internacional. Esto es muy importante. El dólar, después de la Segunda Guerra Mundial, sustituye a la libra esterlina como la principal moneda de reserva y la principal moneda de intercambio comercial. En los últimos años, hemos visto cómo el dólar ha venido disminuyendo su participación. En una gráfica más adelante
del curso se las voy a mostrar, ha venido disminuyendo su participación en el comercio internacional, pero también como moneda de reserva, y en parte esto tiene que ver con la presencia de los BRICS. ¿Qué están haciendo los BRICS? Ellos dicen, si Rusia y China, si Rusia le quiere comprar a China artículos tecnológicos y China le quiere comprar a Rusia gas y petróleo, ellos dicen, ¿por qué lo tenemos que hacer en dólares? ¿Por qué tenemos que usar una moneda que no es nuestra? Y además que al usarla, lo que estamos haciendo es fortalecer a los Estados Unidos. Entonces ellos plantean, vamos a comerciar en nuestras propias monedas. Rusia le dice a China, yo te compro los artículos tecnológicos en rublos, tú me compras el petróleo y el gas en yuanes. Y así está ocurriendo entre China y la India, entre la India y Rusia, entre Sudáfrica y Brasil, etcétera. Entonces, ¿qué hacen con esto? Pues básicamente le dan mayor valor y mayor peso a sus monedas en el intercambio comercial y le disminuyen el peso al dólar en ese intercambio comercial internacional. Eso es lo que está ocurriendo. Esto Estados Unidos ya lo detectó y Donald Trump ha puesto en la mira a los BRICS y lo ha declarado abiertamente en esta nueva etapa de su presidencia. Ha dicho textual, si siguen insistiendo en prescindir del dólar como moneda de intercambio, voy a aplicar sanciones económicas a todos los países integrantes de los BRICS. Y esto ocasionaría una escalada en la guerra comercial y esto sabemos que son disrupciones en términos financieros y económicos. Fíjense por qué está preocupado Estados Unidos y los países aliados de Estados Unidos por la erupción de los BRICS. Aquí está un comparativo de los 5 países de los BRICS contra los 7 del G7, cómo constituían el porcentaje del Producto Interno Bruto Global a paridad de poder adquisitivo. En el 95, los BRICS, que todavía no existían como BRICS, pero los 5 países representaban apenas el 17%, frente a casi la mitad, 45% de las naciones más industrializadas. En 2010, esta tendencia comienza a revertirse y vemos ahí un crecimiento de los BRICS y una disminución del G7. Bueno, en 2023, por primera vez, los BRICS tienen una participación mayor en el Producto Interno Bruto Global que el G7. Es decir, ya es más relevante lo que ocurre en los BRICS que en lo que ocurre en el G7 en términos económicos. Esto es un cambio muy relevante a nivel de estructura económica internacional. Otra forma de ver la construcción de este mundo multipolar es que la organización del Tratado del Atlántico Norte, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de enfrentar o detener a la Unión Soviética en Europa, y con una fuerza militar que fuera capaz de enfrentar a la Unión Soviética, eh, después de la caída de la Unión Soviética, que tenía el Pacto de Varsovia, se quedó la OTAN sin rival, básicamente. La OTAN hoy es la alianza militar más grande y más poderosa del mundo. Esto, China, conforme va creciendo en poder económico, detecta que no va a poder enfrentar el poder de los Estados Unidos y las limitaciones que Estados Unidos puede imponerle si no construye una organización que sea de alguna forma contrapeso en términos geopolíticos a la OTAN. La OTAN es muy poderosa, la OTAN tiene unas capacidades militares muy grandes. Eh, China, a raíz de 2001, 2002 más o menos, se une con otros países y forma lo que se conoce como la Organización para la Cooperación de Shanghái. Firman un pacto en Shanghái que es una organización más de cooperación, pero que busca la construcción de un orden de seguridad en Eurasia que prescinda de la presencia de los Estados Unidos y de la OTAN. Es decir, China y los países integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái no quieren que Estados Unidos participe de la seguridad de Eurasia.
Y ellos dicen, nosotros nos hacemos cargo de esa seguridad. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado con la OTAN? La OTAN básicamente es el paraguas de seguridad que Europa tiene. Y hoy lo estamos viendo. Trump dice a los países europeos, tienen que incrementar su gasto militar si quieren hacer frente a la amenaza de Rusia. ¿Sí? Y los países europeos dicen, pues ya no podemos confiar tanto en los Estados Unidos, entonces sí tenemos que aumentar nuestro gasto militar dentro de la OTAN. China y los países integrantes de esta organización están entre ellos Rusia, Kazajistán, India, Pakistán, Irán, Afganistán, etcétera, deciden construir un orden de seguridad en el cual Estados Unidos no puede intervenir. Y esto pues significa una limitante y un contrapeso importante en la OTAN. Ahí también hay una multipolaridad. Y bueno, para ir cerrando, les dejo estos datos sacados de las estadísticas de Global Firepower Index, en donde podemos ver cómo la OTAN y los países de la Organización para la Cooperación de Shanghái tienen unas fuerzas pues enormes. Digamos, serían los dos grupos de países con la mayor capacidad militar del mundo. Pero si se fijan, la diferencia es considerable en algunos aspectos. Por ejemplo, en mano de obra, la capacidad, mano de obra militar, estamos hablando de la constitución de los ejércitos, del lado de la Organización para la Cooperación de Shanghái son 16 millones frente a 5,2 de la OTAN. La fuerza de trabajo, pues olvídense, 1.578 millones contra 364 millones. Es decir, todo lo que, todos los habitantes disponibles a trabajar en cada uno de estos países. Básicamente, en donde el único rubro en donde superan con creces son eh, el poder aéreo. La OTAN tiene un despliegue de poder aéreo muchísimo mayor y los vehículos le llaman vehículos blindados. También la OTAN tiene más, ¿no? Pero en todos los demás rubros, pues la verdad es que la Organización para la Cooperación de Shanghái se vuelve muy competente y un poder que pudiera contrarrestar a la OTAN en caso de que la OTAN y Estados Unidos insistan en entrar a Eurasia y tratar de construir ahí intereses de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo dejo por hoy hasta aquí. Me encantaría alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto lo podemos platicar. Antes de pasar a sus preguntas, les digo, todo esto que acabamos de ver, todo esto son elementos que debemos considerar a la hora de tomar decisiones en materia financiera. No sé si quedó claro, si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto lo platicamos, ¿no? Anímense. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Un gusto conocerte. Saludos a todos. Bueno, mira, más que nada mi pregunta también es con base a un video que vi hace poco, porque sí he tenido yo la curiosidad de saber exactamente cuándo despegó China a hacer algo que parecía que todavía años atrás solamente era el papel de Japón, en este caso, un gigante tecnológico, entre otros países. Estaba viendo por ahí, lamentablemente ahorita lo estaba buscando el video para volver a ver exactamente en qué año, a través o a partir, a raíz, mejor dicho, de un régimen, en aquel país fue como empezó a despegar a través de estímulos fiscales, entre otros apoyos. No sé si a grandes rasgos tú tuvieras alguna noción al respecto. ¿Te interesa saber a partir de cuándo? Sí, ¿cómo es que Vas- empezó China a despegar? Porque, bueno, todavía hace años cuando uno compraba algo chino, prácticamente decías: "Rayos, es chino", o sea, Sí, no, sí, es una baratija, ¿no? la clásica, ¿no? O sea, tenía ese mote de, usábamos el tono despectivo para decir: "Caray, fue hecho en China", pues con razón no duró. Pero, ¿en qué momento? Me imagino que como bien dijiste, es un taller, ¿no? Se convirtió China en un taller y a base de prueba y error, ¿en qué momento fue ese despegue, ese boom? es muy interesante tu pregunta, Luis. Hay varios momentos identificables. Uno de ellos es 1978. Eh, ese año, a la cabeza de China estaba Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es conocido como el artífice de la reforma económica de China. Básicamente, antes de Deng Xiaoping, China en verdad era
una economía planificada al estilo comunista, en donde los bienes de producción, prácticamente todos, los más importantes, estaban en manos del Estado, ¿sí? Y el Estado estaba en manos del Partido Comunista. En términos políticos y en términos económicos, China era un país comunista. Deng Xiaoping entiende, principalmente observando el estancamiento de la Unión Soviética, eh, que el modelo socialista de tipo soviético tenía una fecha de caducidad muy temprana. Y Deng Xiaoping dice, hay que reformar al Estado chino en materia económica, no política, en materia económica, si queremos en verdad convertirnos en una potencia. Y es precisamente lo que él hace. La reforma económica es básicamente la apertura de China a el ingreso de capitales provenientes de otras partes del mundo, con una visión muy clara, que los que saben fabricar bienes de consumo vengan a China utilizando nuestra inmensa mano de obra y muy barata, y nosotros podamos aprender de ellos cómo se hacen las cosas para luego hacerlas nosotros mismos. Esa fue la visión que tuvo Deng Xiaoping. Y durante los primeros años, del 78 al 98 más o menos, lo que hizo China fue aprender cómo se hacen las cosas. Poco a poco empezaron a hacer por sí mismos cosas ellos. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Cuando una fábrica de Occidente, llámese alemana, estadounidense, llegaba a China a producir, el Partido Comunista le ponía una restricción, bueno, el Estado chino. Decía, necesitamos instalar en la fábrica un supervisor o varios supervisores para que se respeten los lineamientos del Estado chino. Pero ¿qué hacían estos supervisores? Básicamente lo que hacían era tomar nota del know-how de cómo se hacían las cosas en la fábrica para luego irse ellos y hacerlo por su cuenta y establecer los mismos procesos que veían en estas compañías. Es lo que hoy Donald Trump le dice, y algunos otros en Europa también lo dicen, que China robó propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque se acercó de esa forma a los procesos occidentales. Ahora, esto es un poco mentiroso porque las empresas estuvieron de acuerdo. Básicamente las empresas que se instalaron bajo esas condiciones pensaron, o no pensaron, mejor dicho, que algún día China pudiera tener las capacidades que tiene. Entonces comienzan ellos a fabricar en estos 20 años, del 78 al 98, por su propia cuenta, en esta época de lo que tú bien dices, de las copias piratas, de productos de baja calidad, que básicamente parecía que era un producto de una marca conocida en Occidente, pero en realidad pues, era hecho en China, ¿no? Era básicamente lo mismo, pero más barato. Y luego, en 2001, hay un momento que es de suma importancia. China se dice lista ya para ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Este momento es un parteaguas. ¿Por qué? Porque evidentemente, como lo advirtieron muchos analistas entonces, China no tenía, no cumplía las condiciones para incorporarse a la Organización Mundial del Comercio. No podía competir en igualdad de circunstancias con todos los integrantes de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, varios en Estados Unidos apoyaron el ingreso de China porque vieron que se volvería una fuente de riqueza en el sentido de que muchas empresas ya bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio o bajo el aval de la Organización Mundial del Comercio podían instalarse sin ningún problema en China y producir a costos muy bajos y tener una ganancia muchísimo mayor. ¿Qué tan barato era producir en China? Que incluso con la distancia, con el trayecto de un producto desde China hasta los Estados Unidos, seguía siendo altamente competitivo en términos económicos y rentable. Entonces, cuando entra China a la Organización Mundial del Comercio, eso cambia toda la estructura del comercio internacional y llega a raudales el capital a China para construir estas enormes fábricas. Hay ciudades enteras en China que son fábricas. Les estoy hablando de parques industriales que son más grandes probablemente que varias ciudades medias de Torreón. Bueno, yo vivo en Torreón, pero varias ciudades medias de México, o como Torreón, por ejemplo, ¿no?
son verdaderas ciudades industriales. Y es ese momento, ¿no? Entonces tenemos 1978, la reforma económica, la apertura, 2001, el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. Ese es un segundo punto muy importante. Y un tercer punto, un tercer momento, fue la crisis financiera de 2008-2009. China se volvió en el gran acreedor de todos los países que se vieron afectados por la crisis económica, porque básicamente China no se vio afectado por la crisis económica. Mientras Estados Unidos, España, Italia, Alemania vieron caer su Producto Interno Bruto y aumentar sus deudas, quien entró al quite para reequilibrar un poco las cosas fue China, prestando grandes cantidades de dinero. Entonces, fíjense lo que hizo China, y con eso termino la respuesta. Vamos a citar el caso de Estados Unidos y China. China le ofrece a Estados Unidos mano de obra barata, vénganse tus empresas aquí a producir, fabricamos, te vendemos barato estos productos, y no solo eso, yo te ayudo a financiar la deuda de tu país. Es decir, financio tu capacidad de consumo. ¿Para qué te financio la capacidad de consumo? Para que puedas comprarme lo que yo fabrico. Es un círculo. Esta relación volvió a Estados Unidos altamente vulnerable. Es una relación que Estados Unidos propició. Y hoy China lo está haciendo con otros países del mundo, pero incluso a un nivel de profundidad mayor. Porque China con la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, le dice a un país, a Pakistán, por ejemplo, oye Pakistán, yo quiero seguir comerciando contigo, yo quiero seguir vendiéndote los productos que tanto le gustan a tu población. Necesito invertir en obras de infraestructura que nos conecten a los dos. Pakistán dice, yo no tengo dinero, no te preocupes, yo lo voy a financiar. Y yo invierto para que tú tengas los puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, etcétera, que nos ayuden a seguir comerciando. Y te presto el dinero para que tú puedas construir y puedas comprarme lo que me quieras comprar. Ese es el círculo de China. Y esa es la estructura que ha hecho de China la potencia que es el día de hoy. No sé si con eso respondo tu pregunta, Denis. Sí, excelente, muchas gracias. De hecho, también te iba a hacer otra pregunta, pero veo que ya ahí Ismael la hizo, que es precisamente algo que tiene que ver con el BRICS, si algún día pudiera entrar a México, pero bueno, ahí se la dejo a Ismael. Te agradezco, Arturo. Gracias, Luis. A ver, aquí tenemos dos. Devani dice, hola Arturo, buenas noches. ¿Cuál sería la tendencia o una buena inversión en China, autos eléctricos? Bueno, sí, China ahorita es el principal productor de autos eléctricos. La competencia es muy fuerte. Em, Hay un dato interesante que les quiero contar el día de hoy y tiene que ver con esta pregunta que hace Devani. Bueno, todo lo que sea inversión tecnológica en China sí es, o sea, está siendo muy rentable. Les voy a dar dos datos. Ustedes conocen las famosas 7 magníficas estadounidenses. Son las compañías tecnológicas más rentables en Estados Unidos. Son Apple, Microsoft, eh, Nvidia, Alphabet, etcétera, ¿no? Son las compañías, son las 7 compañías más rentables tecnológicas de los Estados Unidos. Tesla también está ahí, ¿no? Frente a estas 7 magníficas, están surgiendo en China lo que ya hoy le llaman los 7 titanes chinos. Son 7 compañías también tecnológicas. BYD, Alibaba, Tencent, TSMC, entre otras. Son compañías de producción tecnológica también. Para que se den una idea, en los últimos 2 meses, en lo que va del año 2025, estas compañías han acumulado ganancias bursátiles en bolsa, en la bolsa de Hong Kong principalmente, por alrededor de 440 mil millones de dólares. Esto es un incremento del 40% de su valor de mercado en bolsa. Mientras las compañías que están listadas en las bolsas de Nueva York están sufriendo pérdidas por todo el movimiento que está haciendo Donald Trump. Yo creo que es momentáneo. Se van a recuperar. Pero lo que es un hecho es que estos 7 titanes chinos, búsquelos en internet, los 7 titanes chinos, son las empresas que mayor rentabilidad hoy están dando en el mercado bursátil. Y entonces, pues con eso puedo responder un poco a
pregunta de Devani sobre cuál sería una tendencia o una buena inversión en China, pues yo vería en términos bursátiles estos 7 titanes, que hoy están teniendo una capitalización de mercado muy importante, ¿no? Dice Ismael, eh, todo claro, y en el caso de México como nación, ¿podrá pertenecer en un futuro a los BRICS como Argentina o no es viable? Yo creo que no. Francamente, a México lo han invitado, pero yo creo que no. Y México debe ser muy cauteloso. Yo creo que debe ser más bien un socio de diálogo con los BRICS, pero no debe ser un integrante de los BRICS, porque eso puede complicar aún más la relación con los Estados Unidos. Estados Unidos vería, yo creo que con muy malos ojos que México se incorporara a los BRICS. Pero bueno, eso no nos limita a que podamos tener cierto diálogo con estos países. Yo creo que lo pudiéramos tener. Pero desde mi punto de vista, no es recomendable que México se integrara a los BRICS. Dice José Luis Aguilar, hola Arturo, México, ¿dónde queda parado? ¿Qué le conviene? Entiendo que por cercanía nos conviene que Estados Unidos siga teniendo importancia a nivel mundial, pero con China, ¿qué le podemos ofrecer? Tenemos déficit comercial con ellos. Si Estados Unidos cae, podemos ofrecer algo a China. Sin duda, ¿eh? Ahora, esto es bien interesante. La importancia de México, gracias por sus preguntas, son preguntas muy interesantes. La importancia de México para China principalmente es como trampolín para el mercado estadounidense. Hay que verlo, ¿eh? Así. O sea, es decir, para China, con todas las limitaciones que Estados Unidos está poniendo al capital chino y a las empresas chinas, México se está volviendo en una posibilidad de venir a invertir a México para luego seguir vendiendo a los Estados Unidos. Por eso, por eso, eh, mucho, mucha de la inversión china en México no está entrando por los canales formales. ¿Qué están haciendo? Están estableciendo ciertas estrategias en las cuales llega una empresa china o un inversionista chino, se asocia con un empresario mexicano que hace pasar la inversión no como inversión extranjera directa, sino como inversión nacional. ¿Por qué hacen esto? Para tratar de evitar la mirada y la vigilancia de los Estados Unidos. Como saben, Estados Unidos está muy atento a que eh, m- a través de México no entren productos procedentes de China o fabricados por empresas chinas. El tema es que con esta estrategia estarían brincando esa posibilidad. Pero Estados Unidos, pues claro, no son tontos, eh, entendieron ya cuál es la estrategia y están apretando a México para que México deje de prestarse a esas estrategias. ¿Qué creo que debe hacer México? México debe, desde mi punto de vista, seguir privilegiando su relación comercial con los Estados Unidos y debe clarificar su relación con China en términos comerciales. De manera que, con toda claridad, México le pueda decir a China, bienvenido a invertir siempre y cuando sea para el mercado interno mexicano o para el mercado latinoamericano. Para el mercado estadounidense no, porque tengo un tratado con Estados Unidos que me impide, por reglas de origen, comerciar con tus productos. Entonces, yo creo que México tiene que ser muy claro y creo que China al final lo entendería, pero sí debemos ser muy enfáticos en que nuestra relación privilegiada es con Estados Unidos, por geografía, por historia, por integración económica, por múltiples razones, ¿no? Em, Luego Luis Mar también preguntó, yo vi un video donde según el CEO de Ford fue a China para ver y comprar modelos BYD para aplicar ingeniería inversa, fíjate. Sí, 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 es posible, ¿no? Porque lo que está haciendo China es que lo está haciendo más barato, lo hace más eficiente, ¿no? Otro dato que les quería comentar acerca de China, que es muy relevante. Acaban de tener la reunión política más importante en China, que le llaman las dos sesiones. Es la conferencia de asesoría política, que es el órgano asesor del Estado chino, y la Asamblea Nacional Popular. En estas dos sesiones se define el presupuesto que se va a ejercer en China y las áreas en las cuales China va a poner más atención en términos de desarrollo económico. Fíjese qué interesante. Producto de esas sesiones, esto acaba de ocurrir hace unos días, fue del 4 al 11 de marzo, hace una semana. China acaba de eliminar todas las restricciones a la inversión extranjera directa.
China durante mucho tiempo tenía ciertos parámetros y ciertos controles a la inversión extranjera directa. Entienden hoy el momento que está viviendo el mundo y sobre todo que Estados Unidos está regresando ya no a ser solo un gran inversor fuera de Estados Unidos, sino están buscando también en Estados Unidos atraer mucha inversión. Y China lo entiende, el grado de competencia que eso implica, tanto así que han decidido eliminar todas las barreras y todas las restricciones que tenían a la inversión extranjera directa, con lo cual el día de hoy va a ser todavía más fácil invertir en China, más fácil de lo que ya de por sí era. Esto para tomarlo en cuenta, ¿eh? Es un elemento muy importante. Em, esta pregunta yo creo que más bien para scalpers. ¿Ustedes participan operando acciones en el mercado chino? He visto muy poca información de la bolsa china. No sé si ahí alguno de los chicos de scalper quiera comentar algo. Elías tiene un portafolio, incluye un fondo y incluye Alibaba. Ándale, Entonces, igual ahí le eches un mensajito. Igual en una sesión yo creo que lo va a comentar más adelantito. muy bien. Ahí está ya la respuesta para Rogelio. Y bueno, por último, ya para cerrar, ya nos colgamos un poquito. Eliud Flores nos dice, ¿qué áreas de oportunidad puede tener México contra Estados Unidos con su aumento de aranceles y cómo podría afectar a las grandes empresas que dominan México? Nuevamente, interesante pregunta. Fíjense, yo lo que veo con el tema de los aranceles es lo siguiente. La alternativa para México frente a este modelo de los aranceles, y creo que eso es la jugada de Donald Trump al final, es que se fortalezca el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. El Tratado México-Estados Unidos y Canadá te da como productor y exportador una guía de exportación a Estados Unidos, siempre y cuando cumplas con las reglas del tratado, las reglas de origen, es decir, que el componente o la mayoría de los componentes de tus productos sean fabricados en la región de Norteamérica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchos exportadores en México no cumplen con las reglas del tratado porque importan demasiado de China, por ejemplo. Entonces no pueden exportar a los Estados Unidos dentro del tratado. Hay otra forma o había otra forma de exportar a los Estados Unidos fuera del tratado, que era bajo el criterio de nación más favorecida. Este criterio de nación más favorecida te aplicaba un arancel de 2.5% a 4.7% dependiendo del producto que quisieras exportar. Si lo ven, es un arancel muy bajo. 2.5, 4.7 es un arancel bastante manejable, ¿sí? Y muchas empresas mexicanas, voy a decirlo, mexicanas y extranjeras instaladas en México, usaban, la gran mayoría, esta criterio de nación más favorecida. De hecho, es alrededor del 55% de los exportadores de México a los Estados Unidos lo hacían a través del criterio de nación más favorecida. ¿Qué pasa? Donald Trump amenaza con la aplicación de aranceles y México se vuelve a negociar con Estados Unidos y la respuesta de Estados Unidos es, ok, no te voy a aplicar aranceles, pero tienes que comerciar dentro del tratado México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si el criterio de nación más favorecida, Donald Trump ya lo quitó. Dijo, les voy a aplicar aranceles del 25% a todos los productos que ingresen a los Estados Unidos provenientes de México fuera del tratado México-Estados Unidos y Canadá. Entonces, México la oportunidad que tiene ahí es precisamente fortalecer el tratado y que utilicemos en verdad el tratado para el comercio con los Estados Unidos, porque no nos va a quedar no nos va a quedar otra opción, ¿eh? Y entonces al final la medida arancelaria de Donald Trump tiende, al menos en el caso de Norteamérica, a comerciar dentro del tratado México-Estados Unidos. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Y todo muy claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues creo que ha sido una sesión muy productiva. Yo les agradezco profundamente su atención. Me da mucho gusto que se hayan animado a tener la sesión el día de hoy. Y bueno, pues si no hay más, nos vemos la próxima semana.